Bueno, bienvenidos. En el día de hoy, como habíamos acordado, vamos a revisar, vamos a poner en práctica el método inductivo. Así que me gustaría saber quién de ustedes quisiera comenzar, qué libro escogió y nos ayude a poner en la práctica este método. ¿Qué les ha parecido en lo que aparece el voluntario? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo les sirve este método para tener una visión general de un libro completo? ¿Cuál ha sido su experiencia? A ver. Pastor, el método es muy demandante Ujú. porque nos obliga a resumir en una página el contenido de un libro completo. Y eso nos ayudará en el futuro, en la medida en que lo vayamos practicando más, a poder sintetizar los mensajes cuando vayamos a predicar. Ujú. Y creo que es una gran bendición poderlo practicar, pero ciertamente requiere mucho esfuerzo y mucha demanda poder decir en 3 palabras lo que contiene un libro completo. Es interesante. Algunos pueden pensar que el hecho de tener que sintetizar se lo va a poner más fácil. Y voy a utilizar la palabra del pastor Juan Julio, que dice, es muy demandante. Les voy a compartir mi experiencia en la universidad con mi profesor de historia y un método que él utilizó que honestamente yo, que he sido muy mal estudiante, él me enseñó historia. Él me enseñó historia. ¿En qué consistía su método? Muy fácil. Él daba una explicación sobre cualquier tema. En este caso, él nos estaba dando historia general de la República Dominicana y empezaba, por ejemplo, con el periodo de gobierno de quizás uno famoso que ustedes puedan recordar, de Trujillo. Leonidas Trujillo. Por decir algo, pudo haber sido un Santana, cualquiera de los presidentes. Para mí siempre fue un problema recordar el orden cronológico y sus características. Pero este señor, con quien tuve luego la oportunidad de sentarme y de analizar con él en qué consistía, él decía, mire, su método consistía en lo siguiente: daba una breve explicación muy consensuada, con mucha participación, y luego asignaba un trabajo. Hágame un resumen de media página de ese periodo. Al usted tener que sintetizar, estaba obligado al análisis, al pensamiento, a la elección de las palabras y luego escribirlo. Y luego en la próxima clase, ¿qué hacía él? Sencillamente, léame su resumen. Y eso nos obligó a nosotros a aprender. No ha sido mi intención usarlo en esta clase, pero al escuchar a nuestro pastor usar esa frase es muy demandante porque te obliga a sintetizar en pocas palabras. Eso exige que hagan un esfuerzo y eso te ayuda a estructurar. Así que miren los beneficios. Me gustaría, vi que la pastora desde Nueva York, Ana Francisca, también levantó la mano. Díganos, pastora, ¿cuál fue su experiencia? Tiene el micrófono cerrado. Perdón, sí. Eh, Buenos días a todos, Dios les bendiga. Eh, Tuve la oportunidad de poder sentarme y estar tranquila. Pude descubrir varias cosas, algunas que ya sabía. La dificultad de estar sentada por largo tiempo y concentrarme en algo. Eh, Tener que leer el libro sin parar y después volver a leer para observar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes acaban de expresar. Es difícil ponerlo, lo que nos gusta hablar, tener que resumir en breve ideas lo que hemos entendido.
¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuál libro escogió usted? Yo escogí el libro de Ruth Ujú. y bueno, lo intenté hacer de la forma como nos decía lo que compartió usted de cómo mirarlo cada vez que íbamos a buscar algo, pues. Y así lo hice. La experiencia fue buena y difícil. Muy bien, déjenme escuchar ahora. Voy a escuchar dos experiencias más y luego vamos a ir a ver qué libro escogió usted y cómo lo hizo. Permítame la hermana Erika y luego nuestro hermano Alejandro Medina. Por favor, hermana Erika Rosario, ¿cuál fue su experiencia? Hermana Erika, su micrófono está abierto, así que pero no le escuchamos. Don Juan Julio, por el hecho de que uno a veces piensa que hablando más no dice más. Sin embargo, acá uno tiene que reducir el mucho en un poquito que lo concentre todo. Y a uno en el caso mío que pensamos como abogado también, que tenemos que hablar y hablar para decir la idea clara y uno tiene que decir, caramba, tengo que reducirlo en palabras que expresen específicamente la intención del autor del libro, resumidas palabras, pero que sean contundentes. Fue una experiencia de verdad muy interesante. Qué bueno. Nuestro hermano Alejandro Medina, ¿desde dónde nos habla y cuál fue su experiencia aplicando el libro, el método sintético? Amén, Dios le bendiga a todos. Le hablamos desde Londres, ciudad de Londres. Mi experiencia, bueno, una experiencia nueva, de verdad que sí. Bueno, en consideración de que ya tenemos, gracias al Señor, unos cuantos años, lo que es en estos caminos, pues hemos aprendido, estamos aprendiendo, porque yo escogí la epístola de Pablo a Tito. Es una es muy corta la carta, ¿no? Pero es muy profunda, bastante profunda, y ya la hemos leído varias veces en otros tiempos, pero no le habíamos eh, sacado lo que es el extracto. Este método no, nos enseña a sacar lo que es el extracto. Ve, entonces, pues es una experiencia muy bonita, de verdad. Cuesta porque hay que leerla varias veces y cada vez que la leemos, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene esta carta. Así que es muy bonito. De verdad que sí, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. me animan vuestras experiencias. Por supuesto, nada bueno es fácil. Así que, sin embargo, tener un libro bosquejado, estructurado en la cabeza, en la medida en que uno lo va aplicando a otros libros. Imagínense que usted ahora tiene uno que usted mismo hizo, que no lo copió de un comentario bíblico, sino que usted se dedicó y ahora usted puede ver los temas, el tono, los párrafos, y usted ya con eso sabe de qué tratan esos textos y de qué va el mensaje que usted puede sacar de ahí. Así que yo creo que tan solo con este método tenemos predicaciones para predicar por el resto del año. Yo creo que todos los que lo hicieron están de acuerdo conmigo. ¿O no? Muy bien. Amén, amén. Definitivamente que tenemos bastante material. Imagínense, un líder tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Y si nosotros acostumbramos y tomamos, imagínense, un libro por semana durante un año, si hay 66 libros y tengo 52 semanas, yo tengo casi toda la Biblia bosquejada y me tomo una semana y la tengo acá. ¿Cómo estará ese líder lleno de la palabra de Dios para el pueblo que viene a escuchar la palabra del Señor? Que no va
a sacar un mensaje de un magnetrón, de un microwave, como en Europa le llamamos magnetrón, ¿verdad? En Estados Unidos microwave. Ondas. Microondas, gracias, gracias. Ya nos quedaremos mudos si se nos olvida el español y no aprendemos otros idiomas. Pues bien, he escuchado que uno tomó Tito, que otro tomó Pedro. Ahora, de los que no han participado, me gustaría ver quién de ustedes ha hecho su tarea, su clase, y qué libro escogió y cómo lo pudo bosquejar. Tengo a Priscila. A ver, Priscila, buenas tardes desde acá, buenos días. ¿Desde dónde nos hablas? Buenos días, hablo desde Londres. Muy bien. Dios les bendiga a todos. Bueno, yo escogí, gloria a Dios, gloria a Dios, sobre Filemón. El libro de Filemón. 1. Sí, el apóstol Pablo le escribió a Filemón. Y wow, estoy encantada con este libro. Nunca lo había puesto como tanta atención así, gloria a Dios. Y aquí pues nos habla de una hermandad, de una unidad en Cristo. Ok, usted lo tiene ahí delante de usted. ¿Puede ayudarnos Sí. y bosquéjenos? Le voy a regalar 2 minutos. 2 minutos. Tengo aquí el cronómetro. ¿Cómo bosquejó? Compártanos la experiencia. Capítulo 1, ¿qué tono utilizó? ¿Cómo lo definió? ¿Cuáles versículos utilizó? Ajá. Bueno, el tema, por ejemplo, el tema en que basé mi narración, le puse como tema la unidad en Cristo. Me enfoqué bastante en la unidad que tenía a Pablo con Filemón, gloria a Dios. Y como Pablo se refería a Filemón, estuve leyendo, por ejemplo, el versículo 1, aunque leí el libro completo porque es un libro es un libro corto, solamente es el capítulo 1, gloria a Dios. Y gloria a Dios nos dice así en el Filemón 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. A la amada, Y muy amada. amada. Sí. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia, No, no es necesario leerlo entero. Díganos, sí. ¿cuál fue el tema central? ¿Fue lo que nos dijo la hermandad en Cristo? Amén. El tema central es la hermandad en Cristo. Ok. Como tomo, ¿no? Puse pues definir la confianza en la que Pablo le hablaba por medio de la carta a Filemón, cómo él se expresaba a Filemón. Ok. Me ¿Cómo posicioné. ¿Cuántos versículos toma la salutación? ¿De qué temas habló? ¿Cómo lo ha estructurado? ¿Pudo bosquejar el libro completo? Sí. Ok. Bueno, Díganos pude cómo buscar. lo bosquejó. Ok, voy a ir al bosquejo. Ajá. Pablo, pues con toda confianza le escribió a Filemón y se notaba que hay una muy buena relación. Yo le llamo una hermandad. Pablo estaba en una condición de apresamiento y Pablo, en lugar de donde estaba, él le predicaba, le había predicado y había ganado almas para Cristo. Y le había referido a Onésimo. Onésimo fue alguien que Pablo le predicó en la cárcel y se lo estaba, gloria a Dios, enviando para que Filemón lo tratara, lo trabajara, amén, y le diera seguimiento. Y Pablo veía esa confianza de Filemón, por eso, gloria a Dios, le envió a Filemón. Mire, excelente. Permítame dejarlo hasta ahí, pero Sí. ¿cuántas riquezas
cuántas riquezas en esa pequeña introducción. Perdóneme, mi hermana Priscila, tengo que pararla para darle la oportunidad a otros. Adrián está con las manos levantadas, que se le va a caer hace rato, que él estaba desesperado desde el principio de semana si iba a haber clase hoy, que estaba preguntando. Perdóneme, hermano Adrián, solo quise expresar de que no haya duda nunca, siempre habrá clases. Es la idea. Hoy hay una actividad acá, pero siempre habrá clases. Hermano Adrián, ¿qué libro escogió usted? ¿Cuál es el tono de ese libro? ¿Cuáles son los párrafos? Díganos cómo lo bosquejó y tiene, yo creo que 4 minutos porque le di 2 minutos a Priscila después que ya había hablado un momento. Le voy a regalar 4 minutos. Díganos, hermano Adrián. Ok, bendiciones para todos. Gracias, pastor. Bueno, yo estuve leyendo el libro Cartas a los Romanos. Un libro muy tema amplio. principal, sí, el tema principal, pues, justificados por la fe. Muy bien. Aunque me di cuenta de que cuando estaba, lo leí varias veces y me di cuenta de que, o sea, se basa en 2 partes, doctrinal, pero también de exhortación. Wow. Entonces, y para el tema de bosquejo, la doctrinal porque nos enseña de que hemos sido justificados por la fe y ya no es por la ley, ¿cierto? Y la exhortación porque Pablo pues exhorta a cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestro carácter en la iglesia. ¿Cómo fue, Y hermano Adrián? el párrafo que escogí fue... Hermano Adrián, perdone, me llama mucho la atención que se leyó el libro varias veces. Cuénteme un poquito de su experiencia, porque tomó un libro grande, largo. La mayoría me imagino que han tomado libros pequeñitos para poderlo leer varias veces. Usted leyó varias veces el libro de Romanos. ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, me confrontó bastante. Me confrontó bastante en el tema del carácter, en el tema del comportamiento, de cómo nosotros debemos comportarnos. Y también el tema de que cómo Dios le daba la oportunidad a los gentiles también de cambiar su vida, de que no solamente ya era por ley, pues, sino por gracia. Y veíamos también que Pablo explicaba porque es que al parecer, o sea, ahí explica de que la gracia no es solamente para los gentiles, perdón, Los judíos. los judíos, sino también para los gentiles. Wow. Y un libro tan amplio, aprendió mucho leerlo así corrido, se le aclararon muchas cosas que uno había leído, pero ahora pudieron salir muchos detalles importantes. Sí, de hecho, como yo estaba, llevé el mensaje el miércoles pasado en la iglesia, de hecho, como había escogido eso, entonces aproveché y hice las 2 tareas. Hice las 2 tareas, entonces, con el libro, porque, obvio, yo había también considerado hacer la tarea con Tercera de Juan, que es un libro corto. Sorry. Tercera de Juan es un libro corto que solamente tiene 16 versículos, pero entonces dije, no, mejor voy a aplicarlo con Romanos, que lo leí varias veces para tener el contexto de las cosas, para poder hacer el bosquejo. Entonces, pues, por eso fue que lo hice, más que todo. Muy bien. ¿Puede decirnos ahora el bosquejo, por favor? ¿Qué bosquejo hizo? ¿Cómo lo estructuró? Bueno, yo, como le comenté, hice las 2 tareas en uno, así que lo que hice fue complementar. Me basé en Romanos 12, de 2 al 4, y leo los versículos. Me gustaría el bosquejo, no? pero ¿lo hizo solo en un capítulo o lo hizo del libro completo? No, lo hice solamente del capítulo 12. El capítulo 12.
pero Por eso así. le dije que la había unificado las Bueno, dos tareas. Entonces, bueno, pero gracias porque necesitamos el libro completo para que nos sirva a todos. Fíjese que usted, Priscila, que nos saca tanta información del contexto histórico, nos cuenta de cómo se ganó a Onésimo en la cárcel, cómo ahora Onésimo, que había sido un esclavo, que había trabajado para Filemón y se escapó, sobre el cual había un peso de muerte, porque un esclavo cuando escapaba lo podían matar. Ahora Pablo se lo gana en la cárcel para Cristo y se lo envía de nuevo a un... O sea, toda esa información nos revela a nosotros cuántos tesoros hay en los libros que luego nos permiten a nosotros poder predicar, poder enseñar. Miren, permítame ir de nuevo a Nueva York. Tengo al hermano Pedro. Mi hermano Pedro, cuéntenos cuál ha sido su experiencia, qué libro tomó y ayúdenos. Vamos inmediatamente al tono del libro, cuál es el tema central, cuál es el tono, cuáles son los párrafos, para que nos pueda dar el tiempo, porque va avanzando y el tiempo es corto. Hermano Pedro. Dios les bendiga, pastora, Dios les bendiga a todos. ¿Qué libro Yo escogió? estuve trabajando en Primera de Timoteo. ¿Cuál es el tema central del primer libro de Timoteo? Lo que encontré como tema central fue la formación del liderazgo. Muy bien, lo vio desde ese ángulo, qué bien. ¿Y cuál es el tono que el apóstol Pablo utiliza en el libro de liderazgo? Recuerden ustedes, para los demás, con el tono queremos ver si el libro es histórico, si es doctrinal, si es devocional, si es polémico, si es teológico. ¿Cuál fue el tono que usted encontró? ¿De qué trata? Doctrinal. Ok, usted lo ve que es doctrinal. ¿Por qué usted cree que el libro de Primera de Timoteo es doctrinal? Bueno, porque existía una situación en la iglesia de Éfesos donde se estaba enseñando una doctrina completamente equivocada, una doctrina falsa. ¿Cuál doctrina, por la ejemplo, se estaba enseñando en Éfeso? Habían personas que se estaban diciendo que eran doctos o doctores en la ley y estaban llevando doctrinas equivocadas a las personas para enseñarles que por medio del seguimiento de esto, algunas prácticas, ellos iban a ser salvos. Ok, sabemos que allí se estaban utilizando adoración a demonios y todo ese tipo de cosas. Muy bien. De hecho, creo que sería interesante. ¿Qué les parece a ustedes si nos armamos un viaje para visitar esos lugares? Nosotros acabamos de estar el año pasado y es sumamente rico todo el contexto histórico de estar en la ciudad de Éfeso, que es una de las ciudades más grandes que se conservan. Pero volvamos, porque me llamó mucho estar en el lugar, en la iglesia donde Policarpos fue el pastor, donde Juan fue el pastor, donde Timoteo fue pastor, como el caso de Efesios, que pasaron unos gigantes de la fe. Hermano Pedro, muy bien, usted dice que encuentra bastante doctrina. También seguro que ahí vamos a encontrar cosas teológicas y que también es didáctico. ¿Cómo bosquejó? Hábleme del tono. Ya tenemos el tema central para usted. Divídanos el libro, denos el bosquejo. Comencé con Primera de Timoteo, los versículos 3, 4, 5, 6 y 7. Ajá. Que hablan del por qué Pablo llama a Timoteo, cómo Pablo llama a Timoteo y la razón por la cual lo llama para estar ahí en la iglesia. ¿Ustedes llegaron a bosquejar el libro? ¿Saben lo que queremos decir cuando decimos bosquejar? Mire, bosquejar es cuando usted diga, número 1, y dice, salutación. Luego en el segundo renglón donde va a hablar del tema, pone, por ejemplo, si es salutación. Y luego, aparte, en la tercera columna va a poner los versículos. Bueno, la salutación
de Primera de Timoteo es desde el capítulo 1, versículo 1, por ejemplo, hasta el versículo 2. ¿Verdad? Luego va, número 2. Luego dice instrucciones fundamentales. Por ejemplo, desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 3, por ejemplo, hasta el versículo 10. Es bosquejar el libro entero para tener una visión general. Pastor, perdón que lo interrumpa. Dígame. Entonces, ese bosquejo del libro entero produce básicamente un libro, los mensajes del mes completo. Porque en la medida en que uno lo va bosquejando, lo va subdividiendo en versículos y en capítulos, y cada bosquejo de ese capítulo o de ese versículo se puede convertir fácilmente en un mensaje. O sea, cuando viene a ver, uno se pasa predicando de Primera de Timoteo el año entero o 4 o 5 meses. A eso me refiero, a eso me refería yo cuando decía, usted sabe lo que es tener bosquejado un libro. Usted tiene mensaje ya por el resto del año. Pensando en eso, exactamente, creo que usted ha captado lo que quise decir. Eso es lo que va a pasar, que cuando bosqueja usted el libro entero va a tener el tema del que trata, los versículos, y va a evitar una enseñanza fuera de contexto, porque ya usted ahí tiene su libro bosquejado que debe de ir guardando, y si lo va haciendo con cada libro, imagínese usted cuánto va a aprovechar. Señores, me quedan tan solo 16 minutos. Pastor, yo quiero hacer la tarea. Sí, déme un momento, mi hermana Nester. Creo que tengo a Mateo acá arriba. Mateo, te voy a regalar 3 minutos. Cuéntanos qué libro escogiste, cuál fue tu experiencia. Tengo a Nester, tengo a Raquel Amparo, tengo a Juliet también. Mi hermano Mateo. Muchas gracias. Bueno, yo elegí el libro de Habacuc, y de verdad tengo que decir que fue un placer y una delicia tener la posibilidad de leer tan profundo ese libro, que lo que a mí más me sorprendió es que el tono es profético, pero de una forma en lo cual es una profecía que ahí ilustra que nuestra Sagrada Biblia es un libro de todo tiempo, porque asimismo lo que ocurrió en aquel tiempo, eso mismo, mediante yo estaba estudiando el libro, me llegaban imágenes y situaciones en lo cual, si uno quiere entender el libro de Habacuc, uno nada más tiene que leer la historia de la Segunda Guerra Mundial, y ahí mismito le explican claramente en detalle qué ocurrió y cuál fue la profecía que le dio Dios a Habacuc. Aparte de eso, en un versículo le pide Dios a Habacuc que la profecía que él le dio a él, que lo tiene que ponerlo en una tabla, en una piedra, para que todo el mundo que pase lo pueda leer. Bueno, yo pienso que el profeta Habacuc, aunque no se menciona mucho en la Biblia, es la única vez que lo mencionan a él, hizo un trabajo tan excelente que hasta ahora nosotros estamos leyendo eso que Dios a él lo mandó a escribir en una tabla, porque Muy eso bien. está en la Biblia. Qué bien. ¿Cómo lo bosquejó, mi hermano Mateo? ¿Lo pudo bosquejar? Bueno, primeramente lo que yo hice fue que yo hice la introducción, luego de ahí yo describir la acción del profeta que él hizo, luego la respuesta de Dios a su queja, porque él se estaba quejando. Después de eso, porque Dios... ¿Desde qué versículo a qué versículo es la queja del profeta? Bueno, la queja es, vamos a decir, del versículo 12 hasta el versículo 15. Ok, eso es lo que... Discúlpeme. Discúlpeme. La queja es
Del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 1. Ok. Del 1 al 4. A ver, para entenderlo, en el capítulo 1, versículo 4, ¿hasta qué versículo? No, del 1 al 4. Capítulo 1 del versículo 1 hasta el 4. Hasta el 4 es la queja inmediata del profeta. Exactamente. ¿Hubo alguna salutación? Bueno, hubo una introducción. Una introducción. Sí, donde explican quién es el profeta Habacuc. Exactamente. Entonces, mira lo que se puede hacer. Paso 1. Tema, presentación. Versos, capítulo 1, desde versículo 1. La presentación. Luego, paso número 2. La queja del profeta. Y luego pone desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 4, fue que usted 4. dijo. Sí. Y así sucesivamente va bosquejando. Lo que se busca es el bosquejo. El fin último de este método es bosquejar todo el libro a fin de tener una panorama completa del libro. Ese es el fin del libro. Ya. Sí. Lo que a mí, para concluir, lo que a mí me ayudó mucho era leer el mismo libro en diferentes versiones, pero eso tiene más que ver con mi entendimiento, porque yo leí la versión de la Reina Valeria, pero tenía un nivel del español que yo todavía no lo manejo lo suficiente, entonces lo leí en el lenguaje actual, pero también lo tuve que leer en el holandés, 2 diferentes versiones para comprender bien lo que decía, pero eso le da mucha claridad. Eso, excelente. Usted ha hecho un ejercicio exegético número 1. Muy bien, déjeme ir. Nos vamos a República Dominicana. Raquel Amparo, tienes el micrófono, perdón, la cámara cerrada. En lo que la abres, voy a pedirle a mi hermana Juliet que nos comparta. Luego vuelvo donde usted, Raquel, y luego voy donde Ana Esther. Señores, nos quedan 10 minutos. Hermana Juliet, cuéntenos. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Escogí la epístola de Santiago Epístola de Santiago, muy bien. y extraje que el mensaje central es la fe genuina que produce buenas obras. La fe genuina. Oiga qué título de mensaje. La fe genuina que produce buenas obras. Eso es un título de un mensajazo. ¿Cuál fue el tono que usted encontró en ese libro? Que es exhortativo y práctico, entonces para mí es como doctrinal. Bueno, excelente. Si usted encuentra doctrina, muy bien. Y ahora puede bosquejarlo. ¿Usted bosquejó el libro? Sí, pastor, hice los pasos como como usted nos mostró en la clase anterior, puse paso, texto y contenido. Entonces, saqué 6 pasos y, por ejemplo, en el primero es texto, Santiago 1:1, que es saludo y destinatario. Muy bien. Saludo y está destinado a... ¿A quién estaba destinada la carta del apóstol Santiago? A las 12 tribus que estaban dispersas fuera de Palestina. ¿Por qué estaban dispersas esas tribus de Israel? ¿Qué les pasó? Porque ya habían sido como... La persecución. La persecución, Los exactamente, había perseguido. dispersado. Muy Entonces bien. la fe de ellos pasaba como un momento difícil en varias áreas y por eso yo encuentro que el plan lógico del autor es mostrarles, o sea, la necesidad de la fe genuina en todas las áreas porque toca muchas áreas. Ok. Mire, vaya rapidito y vaya diciendo todo el bosquejo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta tal, la presentación o salutación. Díganoslo entero para ver si... 1:1, saludos y destinatarios. Muy bien. El paso número 2 son las pruebas y la perseverancia, y nos habla de la alegría en medio de, en medio de las pruebas en 1, del 2 al 4. Sabiduría de Dios en las situaciones adversas, que está en 1, del 5 al 8. Y distinguir las pruebas de las tentaciones,
en 1 del 13 al 18. Muy bien. Después, el paso número 3 es obras, es la fe y las obras, y entonces nos habla la relación entre la fe y las obras en el 2 del 14 al 26, la fe activa en el 2 del 20 al 24, ¿sí? Y ahora el paso número 4 es el control de la lengua. Y entonces ahí nos habla primero la importancia que tiene controlar la lengua. Es del 3, en el capítulo 3, del 1 al 12, y luego la verdadera sabiduría y sus frutos en el 3 del 13 al 18. Excelente. Muy rápido, pastor. No, déjemelo ahí. Pero ustedes, ¿cuántos mensajes, alguno de ustedes no se ha sentido tentado a predicar uno de esos bosquejos? Ya yo guardé el tema para desarrollar un título de ese mensaje. Mi hermano, excelente, excelente. Fíjese la riqueza, y nosotros como líderes estamos llamados a ser hombres de la palabra, de la palabra. Me voy a Massachusetts. Mi hermana Esther ya está lista. Mi hermana Raquel, perdón. Mi hermana Raquel, permítame ir a mi hermana Raquel. Raquel, ábrame el micrófono, por favor, que me quedan 6 minutos. Le voy a regalar 3 a usted y 3 a Ana Esther. Pastor, yo tomé el mismo libro de Santiago. Muy bien, pero eso es excelente porque usted nos va a dar una visión totalmente diferente a lo que la hermana Juliet lo hizo. Sí, es un poco diferente. ¿Cuál fue el tema central? Dígame el tema central. Yo le puse como tema central principios para una vida cristiana. Fíjese, excelente. ¿Y cuál es el tono? El tono es exhortación, es una epístola que va a exhortar a la iglesia en medio de los tiempos. Wow. Wow. Ustedes yo creo que saben más que yo de ese método. Ustedes están... Lo que yo estoy aprendiendo de ustedes hoy es excelente. Cuéntenos ahora cómo bosquejó el libro. La puse en la introducción, el saludo, en el capítulo 1, verso 1. Y luego a desarrollar los principios, principios prácticos para la vida cristiana. Principio número 1, operando en la sabiduría que viene de Dios, capítulo 1, 2 al 11, y el capítulo 3, del 13 al 18. Principio número 2, fuerzas en medio de las pruebas, capítulos 1, 12 al 27, capítulo 5, del 7 al 20. No hacer acepción de personas, capítulo 2, del 1 al 13 y 5, del 1 al 6. La fe en acción, 2, del 14 al 26. Y aprendiendo a controlar la lengua, 3, del 1 al 12, 4, 11 al 12. Y por último, la dependencia de Dios, 4, del 13 al 17. Wow, excelente, excelente. Yo estoy maravillado. Yo no sabía que ustedes eran tan inteligentes. A la verdad que no lo sabía. Gracias. Hermana Ana Esther, perdone mi hermana Raquel, pero me voy a Massachusetts. Mi hermana Ana Esther, cuéntenos. ¿Qué libro escogió? Escogí el libro de Efesios. Tiene 6 capítulos. Es un libro muy tiene muchas riquezas para la vida de un cristiano, ¿verdad? Y el título, Estilo de vida de un creyente. Para mí el tono fue doctrinal. En el primer capítulo habla de las bendiciones espirituales y también es la salutación del apóstol. Es una carta escrita a la iglesia de Asia. El primer capítulo habla de que somos predestinados, de que somos hijos, habla de la gracia, de la aceptación, de la redención, del perdón. Por eso digo que es un estilo de vida formando a un creyente. El capítulo 2 habla de la gracia, por la gracia que somos salvos. Es el capítulo 2, versículo 8. El capítulo 2 y el versículo 11 habla de reconciliados por medio de la cruz.
El capítulo 3 habla del ministerio que tenía Pablo, de unir a la iglesia, ¿verdad? Con los gentiles, con la iglesia judía, ¿verdad? Sí. Entonces, dada esa gracia para la reconciliación de estas dos generaciones. El capítulo 4 habla de la unidad del espíritu y me encantó esta parte que lo subrayé, que es el capítulo 4:16, que habla que ningún creyente está llamado a transitar solo, a trabajar solo o como peregrino. Y eso me ministró mucho. El capítulo 5 habla de cómo andar como hijo de luz, desde el 1 al 8. Y en el amor, cómo andar como hijos del amor de Dios. Exacto. Y el capítulo 6, para ser rapidita, ¿verdad? Habla de una exhortación, se divide en dos, una exhortación a los padres y también a los hijos, de cómo criarlo, de cómo enseñarle. Y el capítulo 6, que es muy usado por todas las iglesias, que habla de la armadura de Dios, cómo proteger. Excelente. Lo que pude hacer. ¿Qué visión tiene usted, hermana Ana Esther, ahora del libro de Efesios? Bueno, tiene mucha riqueza. Creo que es una ropa que todo cristiano debe ponerse. Desde la gracia, el perdón, el que somos hijos, la redención, la sabiduría, el Espíritu Santo. Tiene demasiada cosa. Que somos ciudadanos. O sea. Yo estoy encantado con todo. Yo quisiera robarle esta hora de clase a los pastores, pero no debo porque los ladrones no entran al reino de los cielos. Tengo a alguien desde Bélgica. No hemos tenido a nadie desde Bélgica. Mi hermana Wendy, por favor. Wendy Tavera, tienes el micrófono cerrado. ¿Quieres decirnos algo? ¿Qué libro tomaste? Tiene el micrófono cerrado. Bendiciones, pastor y pastores. Me queda un minuto. Me queda un minuto. ¿Qué libro también tomé? Sí, lo voy a hacer rápido porque yo misma estoy en el hospital con mi papá y tomé este momentito para mire, poder están grabando esta conversación y luego deseamos que, señores, oren por el papá de nuestra hermana Wendy. ¿Qué libro tomó usted? Yo también tomé el libro de Santiago. Es un libro para mí que como tema central le puse importancia de la fe activa y la conexión entre la fe y las obras. Me gusta mucho como él enfatiza la necesidad de vivir una fe genuina que refleje las acciones justas y amorosas hacia los demás. Para mí definir el tono sí que me costó un poquito, saber en qué tono lo estaba viendo hasta luego. Bueno, lo que para mí fue un tono serio y práctico. No sé si estoy en lo correcto, pero así lo pude. Las dos hermanas le llamaron un libro de exhortación. Sí, pero aparte de la exhortación, hay algo que a mí sí me llama mucho la atención del libro de Santiago, que incluso me llevó a los Proverbios. Me parece un libro muy sabio. Algunos dicen que él creía que no solo los creyentes iban a leerlo, porque hay una exhortación a los ricos que tienen su confianza en las riquezas. Señores, hermana Wendy me va a perdonar. Deseamos la restauración de su papá, que todo les vaya bien. Tengo a la hermana Luisana Maya, que también ha levantado la mano. Les voy a tomar un minuto a ustedes para escuchar algunas palabras de la hermana, que va a ser de la pausa de ustedes, no del tiempo de los pastores. Hermana Luisana, ¿qué libro tomó usted? ¿Cuál fue su experiencia? Bendiciones, pastor. Buenas tardes. Bueno, tomé por lectura el libro de Joel. Es un libro pues que me llamó mucho la impresión, la atención, porque habla de la profecía telescópica que habla del tiempo nuestro y del tiempo futuro. El tema central yo le puse como nombre, pues, que es donde Dios revela sus atributos de ira, o habla de la revelación de la revelación de la intervención divina. Ese es el tema central. Luego, el método que encontré en este libro fue el método histórico, y en esas... el tono, perdón. Encontré dos partes, que la primera relata sobre una gran calamidad, sobre una invasión de langostas, y en la segunda parte encontré
una parte que es escatológica, que es el estudio de las cosas finales. Es sobre todo un libro profético, escatológico. Mi hermana Luisiana, tengo que terminar. Perdónenme, por favor. Lo siento mucho, pero necesitamos respetar vuestro tiempo y vuestra pausa. Señores, he visto que esto ha sido sumamente edificante para mi vida. Yo espero que lo haya sido para usted también. Les voy a pedir ahora que los bosquejos lo manden al grupo. Y en base a eso vamos a empezar. Esta tarea tenía 2 puntos de la nota final, así que por favor mande su bosquejo. Les voy a dejar ahora con los pastores Juan Javier y Oscar Amparo. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Creo que si quieren dar una pausa será de 2 minutos porque ya son las 48.